Hola, buenas noches. La entrada Hola, espectacular ¿qué Así que es, así es. Uy, sí nos sacaste la risa. tal? ¿Ves? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos pues a esta segunda parte que yo sé que mucha gente lo esperaba. Gracias también a los comentarios que hemos recibido de gente que ha sido tocada por este mensaje. Amén. Para nosotros y más que todo para mi esposa, pues ha sido un honor el tener la oportunidad de poder testificar y poder contar la transformación que hemos tenido de vida. Así es de que, ¿por qué nos otra vez se introducen para contarnos Amén. La segunda quiénes son? parte. ¿Quién soy? Así es. Tu esposa. ¿Quién soy yo? Alice Bautista de Sosa. Bienvenida Bienvenidos. a la segunda parte. Bienvenidos a todos también los que ya están esperando, como decía Byron, esta segunda parte. La verdad es que es una bendición recibir retroalimentación. A veces estamos acá y a veces solo vemos, si es que entramos a ver las visitas de, por ejemplo, YouTube que tenemos ahora. Esto es algo que Dios lo ha mandado y tal vez más adelante lo vamos a compartir, que no estamos haciendo esto por iniciativa propia, sino porque Dios así lo ha mandado, ¿verdad? Esto, el testimonio que empezamos a contar la semana pasada, como ustedes pudieron escuchar las fechas, prácticamente fue hace 2 años. Sí. Y realmente yo no quería hacer esto sin tener la guianza de Dios, empezar con testimonio, porque tenemos más testimonios de otras familias, pero esperamos 2 años, esperé la voz de Dios para poder dar este testimonio que pues de alguna manera sí tiene su punto, ¿cómo le llamaríamos? Único, ¿verdad? En el hecho de toda la situación que estaban viviendo. Pues como decía Byron la vez pasada, el problema del ser humano es que se acostumbra a vivir en, ¿cómo es que era? Dijiste la vez pasada, que uno se acostumbra a vivir en su, no, en su problema o algo así. Entonces, obviamente la gente que lo ha vivido hasta que sale de eso dice, wow, o sea que sí sufrí, ¿dónde Sí. estaba? Incluso en la retroalimentación de muchas personas que oyeron el primer episodio, pudimos ver que hay mucha gente que no entiende que son 7 años con cada año 365 días del año, donde lo sí. que aquí se contó en 1 minuto que vivía, por ejemplo, Alice contaba, y si usted no lo vio o no lo escuchó, puede ir a ver el primer episodio. Por cierto, voy a meter un spam por ahí, lo siento mucho, pero es parte, ¿verdad? Porque sí nos ayuda bastante cuando comparten. Si alguno de ustedes pues ha sentido Amén. que de verdad pues les ha servido y pueda servirle a otras personas, el compartirlo también ayuda a que este podcast pues llegue a mucho más gente. Vivimos ahora en el mundo del algoritmo y pues hay que compartir, tanto como en Spotify, como en YouTube. Amén, Nos no, y ayudaría bastante. eso es muy cierto. Y nosotros, una de las cosas por las que nosotros empezamos a hacer esto es porque el alcance que tiene las redes sociales es muy impresionante. O sea, Así es. les quiero contar esto. Por ejemplo, hace como 2 años nosotros tomamos unas vacaciones con mi familia en el puerto. Y en el hotel donde estábamos hay una área donde uno puede llevar a los niños para que los padres puedan descansar un poco, y los fuimos a dejar ahí. Y de repente sale mi hijo Carlitos y me dice, papi, fíjate que la maestra me preguntó que si tú eras pastor. Y yo, ¿y cómo? Y, sí, sí, le dijo, sí, mi papá es pastor. Así es que nosotros lo escuchamos. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta del alcance que tienen las redes sociales. Y pues no solo testificar a toda la gente que nos va a estar escuchando, que por algo Dios nos pone a hacerlo, sino también la gente que está a nuestro alrededor. Como decía, la gente, incluso familias de Alice cercana, no se imaginan lo que es vivir día tras día con esa tensión de que tengo que ir a mi clínica y como mira, yo escuché como 2 o 3 veces otra vez el podcast porque yo me maravillo de ver la obra de Dios, y eso hace que mi fe aumente en lo que yo estoy viviendo, porque imagínense pues, o sea, también mi experiencia
era impresionante de ver cómo alguien que yo nunca me imaginé, primero, que fuera esa persona, segundo, que estuviera viviendo lo que estaba viviendo, tercero, que también lo estaban viviendo a nivel familiar, otro problema encima de una depresión, nunca me lo imaginé y cómo Dios los mandó conmigo, para mí era algo muy nuevo también. Yo he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo y con Dios desde mi juventud, desde que entré a la universidad, pero a este nivel yo no lo había tenido. No, y Entonces, imagínate escuchar también toda la historia completa, de llenar esos espacios que a veces uno, que uno no sabe, como sea, Sí. yo me decía, hasta yo no creas. yo no Sí. me imaginé que eran 7 años, según yo eran Jamás como 2 pasó por años mi o mente. 3 años. Yo que lo viví jamás pasó por mi mente. Exacto, entonces dije, 7 No, y años. ponerle hay cosas como las que platicábamos acá. Mira, no es fácil abrirse. Sí, Sí. claro. O sea, no es fácil contarle a... Sí, a veces ni siquiera lo hace uno con la familia, que supuestamente son pareja, a tus veces da cercanos. penita. Sí, porque él no conoce muchas cosas que yo me las guardé en estos años, porque obviamente pues él estaba en otro lado, no lo quería cargar, no lo quería preocupar. Yo me las... ¿Cómo se podría decir la palabra? Te tragaste días Me las enteros tragué solo. sola y Dios y yo. Y ahí es que no me entendía. Sí, entonces eso es lo que yo digo, que estaba viendo alguna de las retroalimentaciones que decía, sí es que nadie, yo te lo decía, no sé si fue en el podcast o lo decía afuera, creo que fue afuera, yo le decía, yo no he vivido eso, pero si lo que contaste era lo que vivías, contaste lo que vivías en un día, Sí, multiplicado en 350 días. 165. Perdón, 65 días, por 7 años. No, no, no. Entonces, claro que no es fácil abrirse, claro que es muy difícil vivir eso, pero también este es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas. Hay personas que no lo han vivido, les va a ser, solo van a sentir, wow, qué espectacular. Otras personas que tal vez te vieron y van a decir, ala, pero qué bueno que saliste, gloria a Dios, pero realmente esto va dirigido de parte de Dios, del corazón de Dios, para la gente que está en igual situación parecida, que digan, si Dios escuchó a ella, si Dios pudo sacar a esa familia de esa situación, nos puede sacar a nosotros. Pronto, si ustedes miran en las cámaras que yo me quedo viendo así como a la profundidad, es que aquí tenemos también público, cientos de personas, no, que siempre está con nosotros Juan Carlos y Gaby y mi amada esposa, que también ya van a tener la oportunidad de testificar también una situación parecida. Entonces, como les digo, esto es un corazón, por eso yo me espero para hacer algo, porque yo espero que salga del corazón de Dios y que no salga de mi iniciativa, ni siquiera de mi astucia, o no sé cómo se le podría llamar. Entonces, esa parte de, imagínense ustedes ese día a día, pero verte ahora es más impresionante que cuando te vi la primera vez que tenías 40 libras menos. Sí, ¿30? Sí, 40. 40. Entonces, y yo molestando le decía, yo le dije la primera vez que vine, le dije, solo tu físico va a ser un testimonio. Tómate una foto, le dije yo. Y hace como unos 2 meses me manda la foto y le dije, hey, cuidadito porque te estás pasando. Pero No, como dice Mayro, lo que pasa es que está bendecida, dice. Solo para añadir a eso, solo imagínate cuánta gente, porque nosotros en un punto también lo vivimos en silencio, Sí. ambos, porque ponértelo en nuestro caso, para los que tal vez no se percataron, nos tocó vivir separadamente 2 años y medio. Exactamente. ajá, 2 Y años y medio. como dice Alex, hay cosas de que tal vez yo me las tragué, hay cosas que ella se Sí. tragó. Igual te tocó a vos. Sí, no, igualmente hay mucha gente. A eso es lo que quería llegar al punto, de que mucha gente, como decís, te va a decir, ala, qué alegre verte bien. Una persona que posiblemente esté sufriendo en silencio, pero su orgullo siempre se interpone para decir, Exacto. ¿qué hiciste? Tenés toda la razón, En exacto. vez de decir,
qué alegre que hiciste. No, y ponerle, o sea, no fue fácil el hecho de lo que contamos el podcast anterior, de lo que vivimos, él se tuvo que ir. Y muchas veces, pues obviamente, él trabajaba y todo, y eran en el día, habían ratitos nada más en los que podíamos hablar, porque obviamente tampoco podemos no podíamos estar hablando. No quería todo el ser día, tóxica. ¿verdad? No, la verdad que no. No, él sabe que no. Entonces, por los ratitos pues que nos veíamos, porque eso sí tuvimos. Todos los días era una videollamada. Todos los días. Todos los días, porque por la nena también, pues, o sea, nosotros platicábamos todo el día por mensajes, pero en los ratitos que teníamos nos hacíamos videollamada. Yo a veces pasaba un día de lo más espantoso tragándome las cosas, porque yo no le hablaba a cada ratito. Imagínate el saber que él estaba solo, trabajando, que le hacíamos falta, y yo todavía cargarlo. Por eso te digo yo, muchas cosas que él no las sabe. No es porque se las quisiera esconder, simplemente que la carga de un trabajo en Estados Unidos y todavía le venís y le metes una maleta encima de preocupaciones que él no puede, porque él no me podía ayudar. Lejos, pues es limitado lo que puedes hacer. Se Claro. preocupaba más, ¿ya? O sea, se ponía Y si peor. podía regresar, porque ese era uno de los puntos, que no podía regresarse. No. Porque él quería, no, tenía que estar allá, sí o sí, obligadamente. Entonces, a veces es que como uno en pareja, la verdad que se llega a conocer a veces solo con la mirada. O sea, a veces, bueno, nos hablábamos y solo me miraba la cara y me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? ¿Verdad? Entonces yo a veces, yo solamente le decía nada. Y el típico nada de la mujer, ¿verdad? O sea, ¿qué te pasa? ¿Será? Nada. No, nada. ¿Será? Y como obviamente nos conocemos, ¿qué te pasó? De que no me salía una palabra, pero mis ojos le decían, ¿verdad? O sea, empezaba a llorar y a llorar. Y con él sí o sea, me podía desahogar. Cuando yo me podía desahogar era, o sea, sentía yo como que cuando salís te estás ahogando en el mar y, es un respiro. y salís por lo menos un ratito, ¿verdad? Entonces, muchas veces trataba, porque la nena toda la vida conmigo, pues, entonces, muchas veces tratábamos yo trataba de no contarle, porque obviamente mi hija estaba a la par. Entonces... Que es bastante observador. Que es bastante... Como decíamos la vez pasada, muy inteligente, cacha las cosas así en el aire. Sí, nosotros hablamos en Tenemos clave, que hablar en clave y a porque- pesar de eso, ella sí, o sea, es muy, No, de muy, hecho, muy pilas. de hecho, habían veces que ella te preguntaba a ti, mami, ¿qué tenés? Ajá, ella. Imagínate una niña de, ¿qué te En digo? ese Ahorita caso, tiene 3 5. años. 3 años más o menos, 2 años y una medio, niña de 3 3 años. años y te diga, mami, ¿por qué lloras? O sea, a veces ella me limpiaba las lágrimas a mí. ¿Me entendés? O sea, no es algo... Yo ahora que como decís, o sea, veo a mi esposo, me veo yo, veo lo que veo en el espejo, o sea, y ellos dos me molestan, o sea, es algo muy interno, ¿verdad? Cómo me molesta la nena. Que lo cuente. Ah, No. Dale. Entonces los dos, fíjate, o sea, tienen su frase, cómo me la dicen, y yo cada vez que me la dicen, siento que mi corazón o sea, como que mi corazón volviera a Tiene vida. sí, o sea, cada vez que ellos me molestan Y todo, es que mi mamá... Recordate que, aunque yo creo que en el tercer episodio vamos a contar la forma curiosa, pero lo voy a utilizar así esa palabra, la forma curiosa, dinámica y muy diferente a lo que tú hubieras pensado que Dios iba a hacer o cómo lo iba a hacer en tu vida. Fue una orden que yo mismo recibí viniendo para acá a Esquipulas y me dice, ella tiene que hacer esto para salir de eso. Y dije, Señor, pero si tú, no, es que yo le voy a enseñar esto a ella. Entonces fue una manera muy peculiar. Muy específico. Y cualquiera que no entienda que Dios
es muy dinámico para hacer sus milagros. Alguien que esté marginado por la religión o por doctrinas, que no entienda que Dios es soberano y Él puede hacer las cosas como Él se le antoje, se cierra. Y por eso es de que, por ejemplo, Alice buscó muchos ministros, buscó profetas, buscó pastores, tenía su pastor, pero no hubo una solución. Porque el problema de hoy en día es que la religión ha cerrado la oportunidad que Dios pueda trabajar como Él desee. Y las doctrinas de los hombres han encuadrado el Evangelio de Jesucristo y no han dejado. Y lo entiendo porque ahora en día se está repitiendo lo que pasó en los tiempos de Jesús. El fariseísmo es impresionante. Las doctrinas de los hombres son impresionantes, pero no dejan que el Señor obre. Entonces, eso lo vamos a contar en el tercer episodio. Pero sí, sin lugar a duda, miren, y otra cosa que pensaba hoy, porque yo estaba revisando, porque cuando Dios me dijo, es momento de testificar, entonces yo vine, tenemos reuniones, y por cierto, si usted quiere asistir a nuestras reuniones, vamos a dar un número de teléfono al final para que usted se pueda comunicar y ver los días que nosotros nos reunimos, si quiere ser partícipe de esas reuniones. Y cuando yo recibí eso, yo le dije a Alice, por favor, vas a hacer una línea de tiempo. Desde el día que a mí me hablaste y estaban en WhatsApp la mayoría, y Alice tiene un hábito de escribir todos los sueños que tiene. Entonces, vas a hacer una línea de tiempo, le dije yo, porque Dios me habló que vamos a testificar ya. Y yo me puse a leer hoy, ¿verdad? Porque si agarramos todo lo que se habló, todo lo que Dios... O sea, eso yo te pasaríamos dije, un año, creo yo, exacto, solo conmigo. en podcast. Prepárense para el libro. Ajá, Exacto, fíjate que es un libro. Sí, eso yo te dije, mira, me dijo, escribí todo y me ha llevado nada de tiempo ir haciéndolo. Sí, paso en la computadora y yo le dije, a la gran, cuando yo termine, esto va a ser un libro, porque es una cantidad exagerada. Y como les decía, bueno, cuando yo vi eso dije, qué impresionante. Hasta, por ejemplo, yo leyendo dije, yo hasta esto ya lo había olvidado, pues, pero fue Dios muy detallista y empezó a trabajar con ella, empezó a trabajar ya en cosas muy personales, sí, muy de pareja. Y hoy más o menos vamos a mencionar un sueño sobre eso, que creo que sí lo podemos contar para que ustedes se den cuenta que Dios no solo vino y empezó a trabajar con la depresión, empezó a trabajar a nivel familiar, lo económico, sino también pues lo que Dios quiere es transformar a la gente, porque hacerle un favor a la gente. Por eso es que muchos cristianos están confundidos el día de hoy. Sí, conozco a Dios. No, usted conoce el favor de Dios, no conoce a Dios, porque conocer a Dios es otra cosa. Entonces, bueno, porque si no vamos a terminar aquí en 2 horas y vamos a dejar, como yo creo que les escribieron mucha gente, ojalá que haya un segundo episodio, háganlo rápido. Sí. Entonces ahí va, y así los vamos a ir dejando. Bueno, entonces la semana pasada nos quedamos en cómo es que Dios había mostrado que una persona cercana a Alice hizo una situación espiritual por el enlace que Alice empezó a tener de la gente, porque es que no solo fue ella, no. O sea, de mucha gente que Alice se rodeaba y le ayudaba, empezó a hacer ese enlace que se volvió espiritual, la dependencia. Entendamos algo, la dependencia, por eso es que un noviazgo, una amistad, una relación madre-hijo, cuando decimos tiene mamitis o tiene papitis, daña mucho y llega a ser espiritual. Entonces, hablamos de esta persona que Dios mostró, incluso que en un sueño era el 50% de la empresa, algo así me recuerdo, de la clínica de Alice, era de ella y que tenía papeles. Entonces, ¿quién es la única que podría entregar los papeles de su propia clínica? Solo ella. Y ahí es donde uno dice, sí, pues es que el diablo no puede atacar a alguien que no abre las puertas. Exacto. O sea, ese problema era mío.
Sí, el problema era más tuyo porque la situación aquí, como yo le decía, yo en mi vida me imaginé que cuando yo la vi y entendí el problema y dije, bueno, vamos a atacar aquí la depresión. Pero a los 2 días, estaba revisando hoy, a los 2 días ya estaba el Señor hablando de esta persona y sobre la dependencia de Alice. Y dije, qué tremendo, no me la esperaba. Y después el otro sueño que les estoy contando, donde ella era dueña también de la clínica, y dije, no hombre, esto está... Pero al mismo tiempo íbamos, el sueño que contamos también, donde ella iba a traer un carro, yo le dije, mira, esa es la dependencia. Entonces yo dije, qué impresionante a dónde puede llegar la dependencia. Alice no se podía quedar sola, no podía andar sola con su hija, siempre tenía que andar con esta persona o con otra persona. No, con cualquiera. Con cualquiera, mientras no sea sola. Una cosa espantosa porque o eran mis hermanas o mis papás o cualquier persona, o sea, no era específicamente, o sea, yo no podía, o sea, no podía hacer nada sola. Entonces, sí es... Entonces, cuando yo veo eso, yo le doy la orden a Alice y le digo, Alice, tenés que despedir a esta persona ya lo tenés que hacer. Y entonces empieza, ella al principio, tal vez, no sé si se fue molestia, pero no hombre, es que mira, que no sé qué, no, es que lo que Dios está mostrando es que tenés ya que desligarte de esa persona. Entonces venía el problema, nos quedamos con que venía el problema que había que pagarle su tiempo, porque eso sí, o sea, yo le dije, no, o sea, no es, tenés que pagarle todo, que se vaya bien, porque encima de todo eso yo entendía, pues, por lo que alguien me contaba, que le ayudaba en la casa, que ayudaba aquí, o sea, era una buena trabajadora, sí, o sea, no buena, se podía... Muy buena. Hasta cosas el traía los Estados Unidos. Ajá, Sí, o sea, ajá. tenía una relación con ustedes, O sea, o sea, no, más o de sea, lo que ella hacía, ¿no? fue ¿No te alguien- diste cuenta? Y ahorita se me vino a la mente eso. Por eso ahora también conecto lo que una vez me dijiste vos cuando te decía yo que tenía que buscar de Dios porque me sentía alejado de Dios y me decían, vos estás más cerca de lo que te imaginas. Y ahorita me hizo clic porque me recuerdo cuando Alex me mencionó eso, que la orden era esa. Y yo en ningún momento le dije no. No, ajá, él me Fue apoyó. sabiendo de que económicamente también fue fuerte, porque esta persona había trabajado, ¿qué? Como 7, 8 años con vos. Por ahí. Ujú. O sea, era bonito. Sí, lo no, que y había que era, la pagarle. verdad que era una persona muy eficiente. Muy o sea, eficiente. no, eso no te lo voy a yo. Sí, por eso negar, yo ¿verdad? entendí eso, por lo que tú me contaste, entonces yo le dije, no, si la vas a despedir, la tenés que Creo que despedir bien. ese fue el miedo más grande, porque cuando la dependencia, obviamente ahorita ya la ves de otra forma, pero en ese momento fue, wow, pues una persona que es súper capaz para manejar todo aquí. ¿Qué hago si se me va esta persona? Creo que es un miedo pues, bastante Entonces, humano que pudiste haber tenido, ¿no? y parte de compartir eso, esto que pasó, que lo vamos a comentar ahorita, es porque la gente no entiende. Por ejemplo, la gente dice, pero ¿cómo voy a salir de esto? No, cuando tú buscas a Dios, Él va abriendo cada día las puertas que tiene que abrir conforme nosotros vamos obedeciendo. Amén. Tú no, en el camino de Dios, tú no vas a poder ver el fin nunca si no empiezas a caminar. Y nunca te puedes imaginar las puertas que Él se puede abrir. Conforme tú vas caminando, y es una experiencia que yo lo he vivido en carne propia, no en ese sentido, pero sí ministerialmente el Señor... donde todos te señalan, donde todo va en contra de lo que te han enseñado es, Lester, hace esto, salite de aquí, ahora te vas así, ahora cerrá aquí. Y como yo ya me acostumbré, que Dios me habla por sueños, y aunque a mí me parezca, y yo ya tengo esa manera de vivir donde no razono mejor. Cuando Dios me habla a través de sueños y me dice, ahora te vas a mover para acá, yo ya no razono. Yo lo hago, porque yo ya sé que si yo me pongo a razonar, voy a querer encontrar las puertas con mi razón,
Y Dios nunca me va a abrir puertas razonables, siempre me las va a abrir espectaculares, pero eso es lo que no entendemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que nos está escuchando? Si te sientes vacío, tal vez no puedas tener este problema tan serio que nuestros hermanos acá tuvieron, pero tal vez te sientes vacío, tal vez tu problema es otro, tal vez no tienes una depresión, pero sí tienes un problema económico, topaste y no sabes qué hacer. Busca al Señor, Sí. busca al Puede ser Señor. el comienzo de una depresión. Puede ser el comienzo de algo muy grande y es mejor buscar a Dios y Él no quieras entender completa, porque el ser humano lo que le gusta es, bueno Alice, como que yo hubiera venido, ¿verdad? Bueno Alice, sí, Dios dice que tu fin va a ser este, ¿no? Ella tuvo junto a Byron que ir obedeciendo y cada obediencia abría otra puerta. Entonces, Sí. cuando yo Era les como dije un eso, juego, o sea, ajá, era ajá. y para mí igual, o sea, yo tenía que ir entendiendo el proceso de Dios día tras día. Entonces viene y yo le dije, no, despedí. Bueno, pero es que tengo que indemnizar, no tenemos dinero para indemnizar. Pues mira, yo me recuerdo que hasta le dije, bueno, hagan un trato con ella de ir pagándole poco a poco, pero sí, páguenle, pues, ¿verdad? Hagan algo porque tal vez ella ni lo entiende, tal vez ella ni No, lo es va a que saber. es lo justo, Entonces, pues, entonces o sea. era lo justo y entonces... Sí, porque se hizo con toda la ley, ¿viste? Ujú, 100% sí. Entonces, con toda que la ley. quede testimonio de eso. Sí. Entonces, No. yo se lo decía, en ese momento yo no tenía comunicación con Byron, yo solo tenía comunicación con Alice. Sí, y entonces de repente, si yo no estoy mal, ese mismo día o el siguiente día me dice, fíjate que yo comenté esto con Byron. ¿Y qué pasó? Bueno, es que, El bueno, silencio. En primer lugar, yo creo que para hacer un énfasis en todo lo que estamos hablando, les voy a decir algo. Muchas personas pueden creer que, o sea, aquí estamos enfrentándonos a un montón de tipos de personas. Personas que sí van a creer lo que estamos hablando, Así es. personas que no van a creer para nada lo que estamos hablando, otras que se van a burlar, otras, etcétera. Pero algo sí les puedo yo decir y testificar, y mi familia y todos los que estamos aquí vivimos de esa manera, y es que Dios habla por sueños. Amén. Amén. Así Sí. es. Los sueños son reales, o sea, hay mira, como decimos nosotros, si nosotros nos pusiéramos a contar cómo Dios va guiando nuestra vida, y Dios cuando te está ordenando la vida se mete en todo, ¿te recordás? O sea, con nosotros empezó conmigo, con esto, de repente se metió en la clínica, se metió en actitudes de de mi carácter, en áreas de mi vida. O sea, él, si te va a ordenar, no es como que Y cosas solamente demasiado como... específicas. Sí, o sea, él no es como que donde dicen, bueno, voy a barrer y solo voy a barrer donde pasa la suegra. Él se mete hasta en la esquinita y dice, bueno, aquí si ya te voy a Sí, agarrar... una situación que cabal hoy me estaba recordando, muy específica de la niñez de Alice, que ella jamás me dijo, yo no, esto nunca, pero te lo voy a contar porque pues, digo, cuando Dios te quiere limpiar, pero hace una limpieza extremada que igual me pasaba a mí, el Señor de repente, cuando yo estaba en un proceso, conociendo el Espíritu Santo, de repente tengo un sueño donde me aparecía un pastor que fue el pastor de nosotros por mucho tiempo cuando yo era niño. Entonces yo digo, ¿y esto qué es? Entonces le comento al pastor y le digo, fíjate que esto y esto soñé. Es que posiblemente tu alma se quedó resentida con él. Y yo dije, pero no, si yo lo miro no siento nada. No, pero tu alma sí. Y Dios está limpiando hasta la cascarita que vos no podés ver. Y a veces la gente cuando yo le digo, pero el Señor, usted... No, pero mira que no. Y yo digo, ¿por qué cuando yo les interpreto el sueño, hacen como, no, como que Dios estuviera confundiendo en el sueño, Sí, o sea... es que Dios se equivocó. Ajá, sí, como que no es tan así, no es que es tan así. Y sí, el Señor fue bien específico. Sigue, porque ahora ya llevamos 2 años donde ellos empezaron a vivir una experiencia diferente de un Jesucristo vivo, fuera de la religión, de hecho, sin iglesia,
y el Señor siguió obrando, siguió Sí. orando. Byron, él dice que se acercó, él ya estaba cerca de Dios y Dios estaba mucho más cerca de lo que él imaginaba. Ahora los tenemos a los dos, nos comunicamos con los dos, estamos en las reuniones, fueron los primeros en empezar nuevamente esto. 2 años ya viviendo de esa manera, pues. Y seguimos, es a Amén. diario. Yo creo que, mira, tuve este sueño y vas Sí, a ver, exacto. hace esto y se hace esto. O sea, al pobre no lo dejo en paz, no lo dejamos en paz. Solo para añadir algo, porque viene de alguien que crecí en un hogar donde mi mamá se practicó mucho, pues, ser cristiana, ir a la iglesia y todo, pero yo nunca me la creí. Hay muchas cosas que las miraba yo muy fantásticas. Muchas cosas que las miraba no me convencen. Yo creo que esa parte de cuando Dios habla con uno, creo que la mayoría tal vez esperamos. Te digo la mayoría que no crecimos o que no estuvimos compenetrados en la iglesia. Ese momento mágico donde esa voz te va a hablar del cielo, hijo mío. En voz de trueno. Exacto, entonces, porque tal vez yo he tenido también oportunidades en las que he tenido sueños también, no tanto como Alice, pero sí han sido muy específicos, pero sí he visto sueños en los que he sido parte, o los sueños que son cosas que solo yo sé. Sí. Entonces, cuando me empezó a mencionar, dije yo, wow, qué impresionante. Sí, es una cosa, o sea, mira, pues, obviamente, pues no vamos a hablar de qué era, pero, o sea, para que se den cuenta que sí es cierto. Yo, cosas, ¿verdad? O sea, cosas internas, te puedo decir yo. Mira, soñé esto y esto y esto y esto y de esta manera y esto y esto y esto Sí, y es esto una que te cosa quiere decir. demasiado específica, demasiado. Se quedó blanco. Así. Que no me decía nada. Sí. Eso no me lo habían contado, No, muchachos. pero ya te lo En su vamos a momento contar. vamos a contar porque es parte de lo que fue mi proceso. Ajá, que es eso- parte- Bueno, pero es un sueño sí. que yo interpreté, ¿no? No. Es un sueño que Dios me dio a mí de algo que Él tenía que corregir. Y que Él, según Él, yo no sabía. Sí. ¿Ya? Y yo cuando se quedó callado, o sea, Él dejarlo callado Sí, fue de las primeras veces que me di cuenta yo de lo impresionante que puede ser. Sí. Lo sobrenatural de Sí, Dios y es que los sí, sueños. o sea, Dios es un Dios vivo, o sea, Dios se comunica, si Él quiere, te pone un burro y te habla, ¿ya? Entonces los sueños son reales. Bueno, eso creo que era el paréntesis, pero lo del sueño a lo que íbamos. Cuando pasó esto, de que obviamente pues yo no estaba en la posición de estar trabajando lo que tenía que trabajar para poder pagar lo que se tenía que pagar, y le digo yo, mira amor, fíjate que esto y esto y esto. Y él en las tantas cosas que hacía en Estados Unidos empezó a comprar carros, los arreglaba y los vendía. Y tenía un carro ahí o sea, tenía carros pues, y de repente, ok, me dijo, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Vamos a ver qué solución le encontramos. Y de repente al ratito me llama y me dice, mira amor, vendí un carro. Y yo, vaya, está bien, qué bueno, ¿verdad? Pues te va a ayudar con los gastos de allá. No, me dijo. Vendí un carro y mira, es que Dios es un Dios de detalles. O sea, lo que yo por ley, que yo ya había consultado, que se tenía que pagar, que cancelar, era lo que él había vendido. ¿Me entendés? O sea, era exactamente la cantidad. Todo, abogado, o sea, todo. O sea, fue una Lo cosa cubrió que todo. vos decís. Sí, porque se hizo con abogado, como te digo, Pero todos los de la ley, todo. vamos al hecho de la obediencia. A mí se me había dado una orden de que yo tenía que ser una persona independiente, y pues obviamente ya no podía ser una persona independiente teniendo las mismas rutinas, ¿verdad? O sea, yo tenía que cambiar completamente de rutina, cambiar completamente de personal, cambiar completamente de todo para empezar a ver el cambio. Entonces, lo hicimos, todo bien, o sea, pero Dios se agrada cuando uno le obedece.
¿Ya? Y él, como decía, estábamos hablando, los juegos, o sea, así como que jugar Nintendo, bueno, estoy en Si no en este obedeces, nivel. no pasas al siguiente nivel. Exacto, sí, ajá. O sea, Ojo con eso. Exactamente ajá. así es. O En sea, serio, o al sea, ir, si no, y es que ponele. no seguirte puedes quedar estancado en el mismo nivel por años, que es creo que lo que ha pasado con mucha gente en otras generaciones. Exactamente. Se quedan estancados, pasan Eh, años y en el orando pueblo de y llorando, Dios, como en el decís. pueblo de Dios, por eso hoy estamos viendo, hoy en día, pues en lo íntimo de las reuniones que nosotros tenemos, en lo que está pasando en nuestras familias y todo, lo que yo he pasado en estos años, la ceguera que Dios quitó, un día me sentí un fariseo. Cuando Dios abrió mis ojos, claro, tuve que salirme de iglesias obedeciendo a Dios. Eh, y en todo eso te da mucha incertidumbre, pues porque te han enseñado una cosa, te han enseñado doctrinas de hombres. Eh, yo, gracias a Dios, el Señor, cuando yo me fui a Guatemala a estudiar, ahí fue donde yo conocí al Espíritu Santo y no, pero ahí no estaba, no iba a una iglesia, no podía. Entonces ahí fue donde Dios, yo creo que ya lo tenía, pues ya lo tenía marcado. Y por eso es de que yo conocía al Espíritu Santo y por eso es de que sabía yo que las doctrinas humanas en las que yo crecí y todo no estaban de todo correctas hasta ese momento, pensaba así, pero estos años Dios ha abierto mis ojos de una manera impresionante, lo veo aún más, sanidades, liberaciones. En este podcast que ustedes están escuchando en Spotify hay muchas sobrenaturalidades que hemos vivido durante todos estos años que ustedes podrían ir a escuchar, los invito a que escuchen, pero porque Dios me sacó de esas doctrinas humanas donde es más que todo despotismo y no hay un movimiento del Señor. Y como decía Alice, es como es un juego. Dice, pero ustedes, ya me imagino a los pastores, ay, miren, si ahí dice que eran como un juego. No, es que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, la gente religiosa no la entiende. Sí. Y el problema, como decía, obstruyen, porque imagínense pues, o sea, y como yo ya, cuando ya Alice vino conmigo, yo ya había entendido cierta parte de eso. Y que yo dije, Señor, o sea que yo soy un fariseo. Cuando Dios abrió mis ojos y me dijo, todos ellos son unos fariseos. Y me puso a investigar sobre el fariseísmo. Y un día yo solo en mi escritorio, yo me vi como un fariseo. Y yo empecé a llorar y dije, Señor, o sea que yo cuando predicaba tu palabra era como un fariseo, no era como un Juan el Bautista, no era como un Pedro, no era como un Pablo, era un fariseo hablando y metiendo y sometiendo a la gente a las doctrinas. Por eso casi toda la gente está todavía pobre, sin liberar, con maldiciones sin quebrantar, como estamos viendo en este caso. Y entonces dices, no, se los aseguro, que los religiosos van a decir, es que ella no obedecía a lo que nosotros decíamos. Eso es lo que dice. No, y como dijeron los fariseos en aquel entonces, ¿qué decían los fariseos cuando vieron a Jesús sanar? En el nombre, esos son demonios, miren, esos son espíritus de adivinación, van a decir, se los ha puesto, ¿ya? Pero no, gracias a Dios no dependemos de lo que opine el religioso, sino de ver lo impresionante. Por eso decía, quería mencionar esa experiencia donde Dios, porque hoy yo le estoy dando la orden a Alice y si no estoy mal, al día y medio pasado de la orden, ya tenían ellos el dinero exacto para poder hacer Cerrar la ese orden. capítulo, Entonces ajá. Dios va abriendo las puertas. Sí. Conozcan a un Dios que no le gusta la religión. Yo he predicado, a mí me caen mal ahora me caen mal los evangelios. No me caen mal pues, pero ¿qué quisiera yo? Que mucha gente entendiera que hay un Dios real y que el día de hoy, miren, a nivel mundial está pasando un avivamiento.
muy grande, muy impresionante. Sí. Y cuando yo, hace 2 años, yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, yo sé que Guatemala está muy llena de fariseísmo, de doctrinas, unos peleándose con otros. ¿Quién es el mejor apóstol? ¿Quién tiene más revelación? Cuando Dios fue el predicador más sencillo. Usted lee la Biblia, usted lee a Jesús. Dios no, como dice uno de los mentores, que Watchman Nee dice, cuando alguien empieza a querer ser más y a tener lo mejor, para buscando rarezas en la Biblia, y ahora, ¿cuál es la nueva revelación? Hermano querido, la revelación ya está. Y lo básico no se ha atendido todavía. No, Sí. ese O sea, es al el problema, principio, que o sea, la esencia de este evangelio que deberíamos de estar viviendo se llama Jesucristo, y la esencia de este evangelio es amor, es paz, es bondad, no y es es lo quien que menos te- vivimos. Sí. ¿Qué vivimos ahora en el evangelio? Es que yo no, ustedes están perdidos, y otros hablando apocalipsis, y no le enseñan a cambiar, y la gente pobre, sometida. Usted sí traiga las ofrendas. A ver, tráigale la ofrenda por la palabra, hermano. Hombre, y fíjate que solo para añadir en algo bien, bien interesante que se me vino a la mente ahorita. Estamos, bueno, sí, podemos decir estamos, que en un punto también lo estuve yo, están acostumbrados a vivir esa religión en la cual, bueno, el domingo era a la iglesia y me fui a recargar. Solo con el ir yo ya cumplí. Yo creo que no solamente en una religión, creo que muchas creen que solo el llegar y presentarse y escuchar, eso ya te recargaste. Pero nunca se ha trabajado en, ok, Señor, ¿de qué manera me vas a transformar para ser mejor padre, para ser mejor esposo, para ser mejor hijo, para ser mejor vecino, etcétera? Sí. Es solo eso, es más, de hecho, a veces tenés hasta vecinos, ¿me entendés? Que puedan estar en otro nivel según ellos. Yo me recuerdo y lo decía muchas veces, que todavía como fariseo predicaba. Gracias a Dios que pude ver a Jesucristo en mi vida. Y como dice Ricardo Arjona en una de esas canciones, dice doña Juana, algo así, se la llevaba que leía la Biblia todos los días y me ponchó como 100 pelotas, dice. La que menos vivía del amor. Exacto. Y eso es lo que realmente estamos viviendo ahora. Y la gente, ¿cuál es el problema? Es que lastimosamente los pastores, los ministros, toda esa religión, y voy a hablar específicamente de la evangélica, evitan que Dios palpe a sus hijos, porque le imponen sus propias reglas. Le imponen, no, es que así no es. ¿Y por qué no es así? Y si Dios quiere sanar aquí está Alice, que como decía en el tercer episodio, vamos a hablar de cómo Dios realmente elaboró su sanidad, pero también aquí está Gaby, donde tal vez con el mismo problema utilizó otra situación. Correcto. Pero no podemos porque, no, así no es. Y al final terminamos viviendo nos gusta oír prédica tras prédica tras prédica, y vivimos en ficción, en ficción, en ficción. Solo somos espectadores. Espectadores viendo ficción y ¡hala! Correcto. Miren a Pablo y miren, pero Nunca aplicar nada de ellos. nunca aplicamos, y todas las iglesias están muertas porque no tienen a un Dios. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios en estos últimos tiempos? Porque no crean que esto que ustedes están viendo, porque yo sé que hay muchos que nos están viendo, que lo están viendo por curiosidad, porque saben tal vez un poco de la historia de mi persona, que me salí de las iglesias, que me salí del ministerio. Bueno, que lo ven por eso. Y yo digo, es exactamente lo que tiene que pasar en los últimos tiempos. Por eso nos vamos a levantar ministros que vamos a hablar la verdad, ministros que podemos ver de últimos tiempos, como decía uno de mis mentores, decía, en estos últimos tiempos se van a levantar ministerios inusuales, iglesias inusuales con personas inusuales.
no de lo que usted está acostumbrado, con buena vestimenta y todo el rollo, no. Bendito Dios, que Dios lo que ve es el corazón de las personas, y por eso usted está viendo, pero Lester, ¿y acaso que Lester quién es? Y está pasando lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús, y lo hicieron con el mismo Jesús. Pero si Jesús es el hijo del carpintero, Pedro, el que pescaba, lo mismo está pasando. Usted ve, Lester, pero si Lester era un perdido, pero si Lester que es fotógrafo, pero si, y eso está pasando con ellos. Dese cuenta que estamos viviendo en esos tiempos y que Dios es mucho más grande, mucho más amoroso. Por eso la religión no puede expresar completamente el amor de Dios. Claro, te hablan, el amor de Dios, usted es salvo por la gracia de Dios, pero vístase así, cuídese, no haga esto, córtese el pelo así, no celebre tal actividad, no. Claro, Dios tiene algunos requerimientos, pero al final lo que a Dios le interesa es, como decía Byron, sea buen padre, empiece por algo, empiece a representar a Dios con sus hijos. Pero como yo, cuando el Señor me llevó en esta temporada y empecé a ver antes que Alex viniera, el Señor me dijo, por una situación que está contada en los podcasts anteriores, preséntame a esos niños. Y en la iglesia y en la religión en la que yo estaba, ya habían dicho que eso no era, que eso ya era hacerse igual que todos los demás, igual que la iglesia católica. Y bueno, pero Dios me dice, presentame a esos niños. Y como yo ya en ese entonces entendía de mi Dios soberano que me había sacado y todo, y que estaba siendo manifiesto de primero en mi propia familia y en mi propia vida. Entonces, cuando yo hice eso, el Señor me dijo, pero le vas a hablar esto a los padres. Y aquí está Gaby y Juan Carlos, porque ellos sí, cabal, estaban llegaditos ahí. Y le dije, el Señor me dijo que hoy voy a orar, pero los que realmente se van a comprometer son ustedes, porque mi oración no va a hacer que ustedes los traten bien. Mi oración, esta presentación delante de Dios, no va a hacer que ustedes realmente sean responsables en alimentar a esos niños. O sea que más que presentar a los niños delante de Dios, es presentar la responsabilidad de ustedes. ¿Me entienden? Sí. Un enfoque completamente diferente. Está bien, o sea, vas a cometer errores como padre, pero ningún cristiano se está comprometiendo a ser un verdadero padre. Y con toda seguridad se los digo, porque lo he visto en la calle. Esos que ustedes le llaman mundanos, ¿verdad? Hay mejores padres, 1000 veces mejores padres. No sé si habías mencionado, puedo ser que la rapidito gente de la ese iglesia. énfasis. Dale. Y vos puedes decirlo, conformarlo o contarlo. El caso del padre que oraba, Que oraba. que solo oraba y le entregaba al Señor el problema. Del hermano de la Hasta niña. que- Sí. O sea, para mí Eso tan claro. fue cabal como 3 años atrás, donde yo sabía, porque este hermano asistía a la iglesia donde yo asistía. Entonces a lo lejos yo sabía que la niña tenía varios añitos, hija de él, la ¿verdad? hija de él, varios años padeciendo una infección urinaria. Pero era bastante grave, ¿verdad? Era grave, o sea, era grave. La niña vivía con infección urinaria y no se le quitaba. Yo me recuerdo que este hermano oraba, 4 de la mañana estaba orando. Y como ya después fue donde ya me quedé en Chiquimula yo, se abrió la iglesia de parte de ese ministerio. Entonces yo ya tuve más acceso a ellos. Pero un día que nos reunimos, estaba con 2 personas y estaba la hija de él. Y cuando yo vi la manera en que él la alimentaba, la niña le pidió pizza, se comió un pedazo. Después le pidió huevo, le hicieron una torta, lo dejó a medias. Y después que Coca-Cola y todo. Y entonces dije, no, aquí el problema no es espiritual. Y él tenía años, y como en ese entonces teníamos grupo de WhatsApp, y ellos reportaban sus oraciones, y a las 4 de la mañana, hasta mal me sentía porque decía, ni yo me levanto a las 4 de la mañana a orar, y me daba hasta cierta, pero cuando vi yo le dije, mire hermano, disculpe,
¿sabe qué? Bájele la oración, deje de orar y aliméntela bien. ¿Ah? Y porque estaban separados ellos, de ella, de él, estaba separado de su ex esposa, y cuando ella le tocaba, entonces a la niña la llevaba ya a pollo campero, él no cocinaba, obviamente, pues cualquiera dice, normal la situación, va, pobrecito él, ponerse a cocinar, pero le dije, no, póngase a cocinar, alimente bien a su hija y va a ver. Increíblemente, la niña se sana. Yo crecí viendo bastante, no bastante, tal vez un poco. Eso no solamente de primera fila, sino que también en otros casos. Y tal vez por eso era ¿qué? Como mi, Escepticismo. de no acercarme más, porque decía yo que en este caso yo lo veo una frase que hasta rima, es mucha oración, poca acción. Exacto. Entonces, cuando solo orás, yo tengo una frase que siempre se la digo a Alice, bien coloquial, pero es bastante acertada. Le digo, mira, Dios lo ayuda a uno, pero no lo lleva a cucuchi. Esa no la había oído, pero está buena. Sí, Es porque cierto. así es. O sea, yo le voy a pedir al Señor que me ayude, que me dé la fuerza, pero esa fuerza viene también con un esfuerzo humano, físico, mental, emocional. Y es que eso es lo que estamos viendo en este caso. Todo el caso de ustedes es obediencia, orden, obediencia. Y las órdenes eran irracionales. Irracionales. Como yo les digo, si nosotros profundizamos en cada día, porque cuando empecé yo a trabajar con Alice, era de todito, casi que todos los días, o sea, de estar pendiente, de estar... Yo no me preocupaba porque desde el momento en que Dios la había mandado conmigo de una manera inusual, yo sabía que Dios ya me había cargado a mí, ya Él iba a mandar todos los instrumentos y las herramientas para trabajar. Entonces, pero entiendan de este caso, que es lo que la gente no entiende. Primero, no se puede razonar una obra de Dios. La orden de Dios no se razona, se obedece y se abren puertas, se obedece y se abren puertas. No porque, ¿por qué estamos redundando un poco, profundizando más en este caso donde Dios, yo doy una orden, indemnizar, pero no tengo dinero, yo no sé, pero llega a un acuerdo, pero indemnizar y sacar. Como decía Byron, Dios no nos va a llevar a Cucuche. Entonces, vaya, eso es que hacer, creamos. Creamos. ¿Qué tenemos a la mano? Un carro. El carro, vaya, aquí está, pongámoslo a la venta. No sabemos cuándo va a reaccionar. Y ahí es donde vemos la sobrenaturalidad. ¡Pum! Es Un que día y medio. cuando razonamos, es bien humano el dudar. Sí. De hecho, en el libro sí, en el libro de obediencia espiritual. Exacto. De que cuando razonamos, yo siempre se lo he dicho a Alice también, que hemos experimentado cosas donde ella me aconseja, a veces yo la aconsejo. Y yo le decía a ella que siempre que uno duda, automáticamente frena la fe, ¿ya? Porque te empezás a ver empezás a alimentar tu cabeza con en la cantidad de opciones, ¿por qué no? Entonces, entre más no les vas poniendo, menos sí vas viendo. Y la cuestión es que no es que tengo que ver cuántos sí primero, no tenés que ver ninguno. La orden ahí es, y tu orden es seguir, porque de arriba te van a vos a dirigir y te van a proveer dónde es. Pero si empiezas a razonar, empieza, pero no porque esto, no porque esto, no porque esto, y adivina qué va a pasar. No se hace. Tu mente está enfocada en esa área y por tanto no se va a dar. Y fíjense que por eso no se vayan a perder y estén esperando con ansia la tercera parte. Porque, o sea, eso fue para mí, bueno, claro, todo lo que ustedes vivieron y todo el rollo es impresionante, pero quiero exaltar el nombre del Señor. Amén. Más que el sufrimiento, exaltar que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ver cómo Dios obró con Alice, porque no solo Dios estaba, por eso si ustedes se recuerdan del sueño que yo conté la vez pasada, donde cuando yo no, esa semana fue que Dios me mostró el sueño donde estaba la mujer toda así cruzada, me recuerdo.
Pero me decía, yo quiero hablar con usted, pero no por esto que usted ve por fuera, sino por lo de adentro. Cuando yo empecé a trabajar con Alice, pues sí, fue de primero la situación de las maldiciones sin quebrantar, la situación de la dependencia de la gente, pero luego el Señor me hizo ver que íbamos a empezar a trabajar la religiosidad de Alice. Y eso fue, esa es la más difícil, porque sacarla a ella de las doctrinas que ella tenía metida en su cabeza o de la forma en la que Dios, la única forma en la que Dios podría orar. Entonces eso fue para mí más impresionante, conocí también más sobre la soberanía de Dios, no se lo vayan a perder. Porque ahí sí vamos a abundar y ese podcast va a quebrantar la religiosidad de muchas personas. Entonces ahí yo me di cuenta que había que quebrantar eso. Por eso hacemos un poco de énfasis aquí, porque Dios, cuando tú te acercas a Dios, y eso es algo bien evidente, si tú te vas a acercar a Dios solo para que Dios te haga el favor del problema que tú te estás por conveniencia, ese es el primer obstáculo y no vas a ver nada de lo que estás escuchando. No vas a ver ninguna sobrenaturalidad en tu vida porque solo querés salir del problema. Cuando tú vienes a buscar a Dios, tú tienes que venir a buscar tu transformación, porque si llegaste al problema que estás, si llegaste a donde estás, si es una situación difícil o simplemente es un vacío, es porque has tomado malas decisiones en tu propia vida, es porque no estás transformado, es porque no conoces a Dios en tu vida. Entonces tiene uno que venir con toda la mente y los ojos abiertos al obedecer, pero también saber que Dios va a querer transformar tu interior, no solo sanarte. Por eso para Dios, y ahora lo veo, para Dios y ustedes tal vez se van a asustar con esto, ahora como yo veo el sueño, para Dios la depresión era lo de menos. Era lo de menos. Eran más las correcciones de muchas cosas que tenían que... Era mala, porque recuérdense que Dios lo que más le interesa no es volvernos ricos ni sacarnos es salvarnos. Y eso es lo que ahora nosotros estamos perdiendo. Incluso en las reuniones empezamos a hablar. ¿Por qué no nos basta la cruz? ¿Por qué no nos basta que Él nos salve? Sí, que Dios nos salve, pero que me abunde. Pero que me saque de este problema, pero que me dé esposo, pero que me quite el que tengo. No, pues, y de hecho... Y estoy guapo, dijo, la vez pasada. No, y fíjate que algo bien curioso que siempre también he dicho yo, es de que, porque lo he visto en muchos casos, es hasta la abundancia. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la abundancia ha sido la desgracia de mucha gente. Entonces, si no estás agarrado la mano del Señor, la abundancia puede ser totalmente tu perdición. De hecho, contabas el caso también de otra persona que tanto le costó y logró solamente probar la abundancia con un contrato de un trabajo que en su vida. De eso hay varios. Yo vengo desde niño viendo cómo Dios ha sacado a personas de situaciones muy difíciles. Incluso, o sea, yo pues nací y crecí a la par de un pastor y yo miraba cómo Dios sacaba de situaciones difíciles a la gente, pero al tiempo se les olvidaba y como que hasta se iban de las iglesias peleando con el mismo pastor que Dios utilizó para sacarlo de la situación. Miles de historias así donde lo que cuenta Byron fue hace como 3 años, donde empezamos la iglesia y el Señor movió todo a esta persona. De la noche a la mañana, donde ellos vivían y tenían su negocio, se lo quitan de la noche a la mañana. Y el Señor esa misma noche me dijo que no se preocupen, yo los estoy removiendo porque ellos como están ayudando, yo les voy a dar. Me contabas que, pero ni para saldo. No. Entonces yo esa misma noche llegué y le dije, miren,
¿saben qué? Bendigan hasta el nombre de la... Yo soy muy malo para aprenderme los nombres de verdad, pero no se me olvida Soy testigo el de de... sí, sí, por la... Sos igual, así que no yo le, digas pero nada. bueno, yo le decía Arian, no, ¿cómo le decía? Adrianita. Adrianita le decía ahí, hasta que Byron se molestó un día y me corrigió. Bueno, la cosa es de que, pero no se me olvida, y yo les dije, bendigan, les voy a poner un nombre a Juan. No vayan a empezar a decir qué mala onda como él vio y cabal, ¿va? Entonces yo pasé esa noche y les dije, el Señor dice que es algo de parte de Él. Ustedes están orando y están obrando en la obra. No digan nada, bendigan a esta persona. Denle gracias porque les dejó este terreno por varios tiempos. Dios los va a ubicar a ustedes. Para eso, para no hacerlo largo, pasaron 2 meses y en esos 2 meses esta persona no tenía ni para ponerle saldo a su celular. Y yo le decía, aguante, aguante, porque Dios no nos queda mal. A los 2 meses le sale un trabajo de aproximadamente 200,000 quetzales. Y yo conocía a la persona y yo soy administrador y he trabajado con muchos. Y yo sabía que él era un poco irresponsable para trabajar. Y yo decía por dentro, puchiga, ¿cómo es Dios? Que a pesar de que yo sé que él es muy irresponsable para trabajar, como él está obrando, le dio el trabajo. Yo decía, qué impresionante. Y él mismo en ese entonces testificó a los jóvenes que él nunca en su vida había tenido esa oportunidad. Y que también pasó, empezó a trabajar ahí. Cuando ya se iba a terminar ese proyecto, le sale otro proyecto, pero Dios le habla en un sueño. Y entonces yo le dije, ese ya no es de Dios. Tenga mucho cuidado, porque se va a perder. No me hizo caso. El proyecto era a una distancia muy larga. Se alejó de la iglesia, se fue a trabajar y fue su perdición. Después, ahí fue donde yo me salí de la misión donde yo estaba. No sé por qué Dios nos enviaba, tenían los jóvenes y yo empecé a tener sueños donde él andaba bien borracho. Yo decía, qué raro. Pero hubo un sueño donde me decía el sueño, fíjese pastor que yo soñé que tal hermano andaba bien borracho, pero a usted le echaban la culpa de que él anduviera borracho. Pero yo los demás sueños dije yo, bueno, no sé, pero ese sueño yo sentí enviárselo a él. Y yo ya tenía como 1 año de no verlo. Yo le dije, mire, disculpe, por eso le digo, la obediencia. A mí me ha tocado obedecerle a Dios en esas cosas. Que imagínese que yo 1 año yo lo dejé de ver a usted y de repente le escriba, mire, el Señor me habló y me dijo que le enviara este sueño y le envié el sueño. A los 2 años exactos, eso acaba de ser este año, yo tengo contacto con una de sus hijas. Y sus hijas me dicen, bueno, fíjese, pastor, que mis hermanas le están echando la culpa a usted. Porque él, después de que se salió, yo me alejé, yo no lo sabía, él sí agarró la borrachera, o sea, era literal. Y hasta tuvo problemas como que se iba a accidentar. Y entonces, cuando me dijo, mire, mis hermanas le andan echando la culpa a usted, y me mostró unos audios donde decían, por ese pastor, hijo de la gran tantas, es que mi papá anda chupando. Y le dije, pero si yo nunca le enseñé eso. Y el Señor me recuerda de ese sueño. Y yo le dije, mira, pero Dios había hablado de esto. Y me fui a buscar al chat de él, porque yo se lo había mandado. Y le tomé una captura y se las mando. Dale esto a tus hermanas. Decirle que Dios está a la defensa mía. Tené. Imagínate a dónde fue a caer. O sea, una misma bendición de Dios. No, y sabes que me percato escuchándote. Es tan delicado cuidarse uno y mantenerse con Dios a la hora de empezar a tocar la abundancia, porque hasta afectó su pastor. Sí. ¿Sí me entendés? Se hundió y te salpicó. O Exactamente. sea, así de delicado puede ser no estar uno amarrado Mira, bien con Dios. Con deja estas uno como pastor, creo yo que cuando yo acepté de parte de Dios el ser pastor me costó mucho, porque aunque la gente cree que yo siempre, porque me miraban trabajando en la iglesia,
Yo nunca, de verdad, personalmente, nunca quise ser pastor. A mí me gustaba trabajar con jóvenes y lo que quieras, pero ya tener la responsabilidad de una iglesia para Es una mí no, responsabilidad muy grande. no era, no, siempre me miraba yo trabajando atrás de alguien. Me costó un poco aceptarlo, pero obedezco. Tu llamado. Entonces, exacto, entonces la situación es no solo dejar, uno ya sabe a lo que va. Uno ya tiene que estar dispuesto a sufrir, a las pedradas. O sea, imagínate yo viví viendo cómo mi papá ayudaba a mucha gente y la misma gente después lo apedreaba. O sea, Apuñalaba por la y yo espalda. creo que por eso mismo yo no quería ser pastor. Pero pues cuando Dios vino dije, va, está bien, pero yo ya sabía eso. Ahora deja esto. ¿Sabes cuál es el problema más grande? Salpicó a toda su familia. Uy, sí. Y en vez de mostrarles a un Dios poderoso con esa sobrenaturalidad de su trabajo, de eso, mira dónde terminó. Pueden decir ellos que fue una desgracia que haya buscado Exacto. a Dios. Wow, no me había percatado. Exacto. Y te voy a decir algo. ¿Y sabes por qué ellas dijeron eso? Porque en el ministerio donde nosotros estábamos, eso era ya normal. ¿Ya? Tomarte los tragos. Yo estuve en reuniones donde el mismo apóstol de ese ministerio era como estaban pastores que solo él llamaba. O sea, tenías que Los ser escogidos. llamado para estar en esas reuniones. Y yo mismo cargué la maleta con el montón de guaro y él decía, denle a este, denle a aquel. Ay, se sentían grandes. La segunda vez que lo escucho, para mí me parece como que estoy viendo una Sí, película. pero ellos, los pastores, se sentían grandes que el apóstol les estuviera ofreciendo un trago de whisky. Y yo me recuerdo que esa vez me quedé viendo y yo dije, pero si yo salgo de aquí, me compro una botella y me tomo la botella completa, Está mejor marca. vos y yo anduvimos Sí. en esos trotes. Sí. Yo decía, y aquí eso es, Es no. un honor. Entonces, por eso es que ellas decían eso. O sea, imagínate, por eso los ministerios lo que están haciendo ahora, las mismas iglesias. Entonces, por eso a mí y como yo en ese momento era parte de eso, cuando él se salió, cabal, cuando yo me salí del ministerio fue que él se fue. Entonces, las hijas empezaron a analizar todo y dijeron, por ellos. No fue así, por eso Dios salió a la defensa mío. Y miren, o sea, la misma bendición de Dios te puede llevar. Lo que mencionas es muy, y sí tiene que ver mucho con el caso de ustedes, porque si a los 2 años ustedes están aquí, el mismo Byron, no me dejará mentir, ha recibido un par de deshinchazos de parte de Dios, pero ¿cómo les dijera yo? Eso es lo que los demás no entienden. La bendición de Dios la Un podés... padre que ama corrige. Exacto, lo dice la Biblia. Así Y es. otra de las cosas es, recuérdense que una bendición de Dios hay que hacerla crecer. Viene con una responsabilidad. Una responsabilidad muy grande porque vas a administrar una Es como bendición. cuidar una planta. Exacto. Literalmente es como Y cuidar una podés planta. ver crecer y esta plantita te puede dar un limoncito aquí, pero si vos seguís obedeciendo y seguís sometiéndote, la planta va a crecer y el día de mañana no te va a dar 5 limones, te va a dar para que vendas, incluso porque ya se te van a arruinar los limones en la refri, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gente no entiende, pero está en la obediencia, en el seguir, que no es que Dios te saque del problema nada más, sino, bueno, ¿qué es lo que más tiene Dios para mí? Para terminar y cerrar, y yo quiero que contés ese sueño que lo escogí, por eso estoy viendo acá, lo escogí porque, es varias cosas, pero quiero hacer énfasis en esto porque Dios me decía, Lester, es momento que hables de esto. El sueño, porque Alice en un momento, cuando repentinamente tiene los sueños que me busque a mí, yo empiezo a transmitir, yo vengo con ella y le digo, Alice, Dios esta semana me puso a ayunar por tu caso. Bueno, antes me puso a leer el libro de Maldiciones sin quebrantar. Esta semana me puso a ayunar. Y ayer tuve un sueño donde venía una mujer conmigo así, así, así. Entonces, repentinamente,
ella pues casi ya no iba a la iglesia, pero ella miraba a ese pastor como su pastor y ella siempre mantenía esa situación de que qué hago, y como la religión le había enseñado, mandar una carta, o entonces yo dije una carta de renuncia o algo así. Entonces no le decía, "Oh, mira, pues aquí cuando Dios ya se mete en un asunto, ya nosotros tenemos que obedecer a Dios y no al hombre". Entonces, pero ella insistía, insistía, entonces tuvo este sueño, me gustaría que lo contaras. Sí, bueno, el sueño, yo la verdad que, como lo mencioné en el primer episodio, nosotros pues venimos de lo mismo, o sea, crecimos juntos desde que yo eh, tenía como 5 años, Como o 7 sea, años. no, sí, hace 6 años. Entonces, yo crecí con tu familia. Y estábamos en la misma, se podría decir, en la misma misión. Entonces, sí era para mí el pastor es una persona muy querida. O sea, yo no tengo Todavía, nada. ¿Ah? todavía. Todavía, o sea, yo no tengo nada que decir de él. Así es. Él me ayudó mucho, mucho, mucho en mi situación. En todo esto que empecé a vivir, pues él supo todo, ¿verdad? O sea, la mayor parte de cosas. Pero yo tenía esa cosita de que cuando el Señor me empezó a decir, búscalo a Él, yo estaba muy renuente porque yo decía, no, o sea, se salió de ahí, es como que ¿cómo Es te que diré? yo era el El rebelde, rebelde, sí, yo era el exacto. que Entonces estaba yo no mal y puedo todo. irme a buscar al rebelde, ¿verdad? Entonces, pero yo tenía demasiado, o sea, Dios me estaba insistiendo demasiado, o sea, era una cosa que el día que yo te hablé yo ya no aguantaba la presión de Dios de decir, háblale, 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 háblale. Incluso te mandé los sueños y me dijiste, ay, va, está bien, si yo miro algo de Dios, ahí te hablo. No, te dije yo, no, discúlpame, pero no, necesito hablar con vos en persona, porque solamente en persona vas a poder entender. Esa fue nuestra primera plática, ¿sí? Entonces, para mí, pues cuando pasó todo y ya, pues el Señor me mandó con vos y todo, o sea, yo tomé la determinación y dije, no, o sea, por aquí es, o sea, ya si Dios me está mandando un camino, ¿qué voy a hacer yo de necia queriendo seguir en donde no me quiere Dios? O sea, entonces yo le decía, mira, pero es que yo me siento mal, porque qué va a pensar el pastor, yo lo quiero mucho, pero si el Señor es el que me tiene aquí, o sea, yo platicábamos, ¿verdad? Y yo le decía, y yo te decía, ¿será que hablo con él? Voy a hablar con él, le explico la situación, y vos me decías, no, o sea, ahí no, porque Dios no nos ha dicho que eso es lo que tienes que hacer. Pues me quedé tranquila, o sea, dije, bueno, pero mejor dicho, me quedé intranquila. Yo te dije, sí, pero ok, está bien, pero no estaba muy convencida. Entonces, tuve un sueño en donde nos habían apartado a un grupo de personas y nos habían llevado era como un retiro, creo yo. O sea, éramos éramos personas de todo el mundo. Yo recuerdo haber visto personas de todo el mundo. Entonces, nos dividieron en aulas y nos estaban evaluando, nos estaban pasando unos exámenes, o sea, nos enseñaban, hace de cuentas, como en el colegio, te dan ¿qué te digo? O sea, te dan una clase y te pasan el examen, y así estábamos. Entonces, cuando yo escuché, tocaron la puerta y me dijo a mí la maestra, ¿puedes ir a abrir, por favor? Está bien, le dije yo. Entonces, fui a abrir y abrí la ventanita. Cuando yo abrí la ventanita, era el pastor con una persona más, ¿verdad? Entonces yo les abrí la puerta, pero como yo tenía esa cosita solo los saludé así de lejos, hola, ¿qué tal? Pasen adelante, y entraron. Pero el pastor en el sueño se veía molesto, se veía enojado, decía, o sea, se me quedaba viendo así como que... Y la otra persona que andaba con él así como que lo codeaba, así, no, o sea, No, no la mires así. exacto. Entonces yo no me acerqué a saludarlo porque yo sabía que él, como quien dice que estaba enojado conmigo. Entonces él estaba así, se veía, o sea, yo les dije, pasen adelante, y entraron al salón en donde a mí me estaban pasando el examen.
Y le dice, se me quedaba viendo el pastor así, todo enojado. Y le dice el personaje que iba con él. Lo codió y le dice, mira, le dijo, no te enojes con ella. Le dijo, no te enojes con ella porque ella no hizo lo que hizo por ella. Ahí fue Dios mismo fue el que le dijo, le autorizó, como quien dice que me había autorizado el salirme de donde estaba. Entonces ahí vos ya no puedes hacer nada, le decía en el sueño. Y el sueño se acabó. Sí, eso fue impresionante porque extremadamente específico, directo a la voz, a la mente, el corazón de Alice. Miren, pues nosotros, yo les voy a decir algo. Dios hace 2 años, cuando empecé con el ministerio Fuente de Agua Viva, antes que yo diera la primera predicación, tuve una experiencia. Estaba en el cuarto de mi hijo, estábamos ya durmiendo, pero empezó a resonar una voz tan fuerte en el cuarto. Decía, una voz que se oye en el desierto. Pero era, ahorita, no, pero era, retumbaba en el cuarto. Una voz que se oye en el desierto. Y yo me despertaba y suspiraba y yo decía, ¿qué está pasando? Y me volví a dormir. Una voz que se oye en el desierto. Y otra vez. Miren ustedes, de verdad, estaba entre bien cansado y todo, porque en ese momento no solo, me había salido de la misión. Personalmente en ese momento yo estaba en una incertidumbre, aunque Dios me había hablado, pero todavía no entendía lo que se iba a venir. Era muy nuevo para mí. Yo nunca en mi vida me imaginé aunque sí anduve en otras iglesias y todo, pero nunca me imaginé lo que yo estaba viviendo. Nunca me imaginé lo que Dios me hizo vivir, lo que me llevó a ser coordinador, estar como viendo todo. Por eso se los puedo contar, no que me dijeron, me contaron, que lo que por ejemplo les contaba sobre este apóstol que él hacía, no, eso yo lo viví, yo lo vi. Entonces, cuando yo desperté, yo estaba y yo busqué porque ni me recordaba una voz que soy en el desierto. Me recuerdo que yo busqué porque ustedes creen que uno somos doctos. No, no, yo he vivido más la palabra de lo que la sé. Y cuando yo me encuentro leyendo lo que yo he vivido la palabra, yo me impresiono. El Señor, el Espíritu Santo me llevó a vivir cosas que están aquí. Entonces me dice Juan el Bautista, una voz que se ve en el desierto. Entonces me dijo, esa es tu función ahora. Una voz que se oye en el desierto. Entonces yo sé que lastimosamente va a ser una voz que se va a levantar en estos tiempos, a hablar sobre la religión, a hablar sobre el fariseísmo que hay ahora. Y ahora siento yo que es mucho más fuerte, y por eso parte de este testimonio por eso yo no podía sacar al aire este testimonio, porque este testimonio iba a arrasar con esa religiosidad. Iba a arrasar con todo ese fariseísmo que hay ahora y va a posicionar a Dios al que quiera verlo. Porque a mí no, miren, al día de hoy, a mí, si usted quiere creer, crea. Y si no, no me importa. Si usted quiere hablar mal de mí, hable. Yo solo vengo a presentar a Dios, al verdadero Jesús, a Jesucristo que se quiere acercar al pecador, no al religioso. El religioso sacaron a Jesús de las iglesias por sus comportamientos, por sus conductas. Entonces, una de las cosas por las cuales yo decía, yo no puedo salir a testificar esto así nada más, porque es que tendría que decir todo, y eso arrasaría con un montón de gente. Pero por eso esperé que Dios me indicara cuándo, si es que se iba a dar este testimonio, y entonces ahora vi que era el tiempo. Entonces por eso lastimosamente tenemos que mencionar, pastor, y sé que mucha gente, aunque no mencionamos los nombres, lo saben. No tenemos nada en contra de eso, pero soy una persona que, así como los apóstoles decían, me es necesario a mí hacerle obedecer a Dios, porque por mi obediencia es que ahora mi amigo y
su esposa, tienen a un Dios vivo en su casa. Tienen una prosperidad, los ubicó el Señor. Byron estaba en Estados Unidos, todavía no, económicamente no sabían cómo posicionarse. Alice con su situación, de repente le agarraba la patatush y cancelaba, fallón. le empezaba el fallón y cancelaba todos los pacientes en su clínica. Así era la situación cuando yo los conocí. Entonces, yo no los busqué a ellos, ni tampoco quería impresionar. Por eso no, 2 años después estamos dando este testimonio y ahora sé y entiendo que Dios se quiere acercar. O sea, yo no puedo negarle a Dios solo porque voy a tener que sacar a colación y a luz un montón de cosas de la religión, de los pastores, de todo eso, que lo siento, pero yo estoy obedeciendo a mi Dios, ¿verdad? El mismo Juan el Bautista fue el primero, no fue Jesús, fue primero, el Juan el Bautista, el primero que les dijo a los fariseos: hipócritas, ustedes son unos hipócritas, ¿ah? Muestren acciones dignas de arrepentimiento, les dijo. Entonces, esa fue la experiencia que yo tuve y por eso ahora estoy sacando esto porque, mis queridos hermanos, esto no se trata de seguir personas. No. Esto no se trata de seguir ministerios. Esto, miren, ministerios enteros que se convirtieron en sectas. ¿Me entienden? Es una situación y Dios aquí en el silencio todos estos años que usted tal vez me conoce y me ha señalado, incluso usted mismo me ha señalado de rebelde y lo que sea, aquí en secreto, mira todo lo que Dios nos ha revelado, todo lo que nos está revelando de los últimos tiempos, ha abierto nuestros ojos. No estoy hablando, yo no tengo, no, yo quisiera que todo este entendimiento lo tuvieran esas personas que nosotros apreciamos y amamos mucho, que dejamos atrás en las iglesias. Hay mucha gente que está incluso en este ministerio donde yo estaba, porque ahí realmente Dios a mí me habló. Eso se convirtió en una secta que le empezó a decir a la gente, yo lo escuché también el mismo apóstol, bueno, no sé si decirle apóstol, pero decían, él dijo una vez, es que miren, dijo, los que se salen de nosotros casi que ya están en el infierno. Es muy impresionante decir eso, porque nosotros, miren, yo entiendo que mucha gente, algunas conductas de la gente, yo digo, sí, pues estos sí van a quedarse como en la gran tribulación porque no quisieron cambiar, pero decir casi que están en el infierno. Y así lo digo, y yo digo, qué impresionante, no nos llamaron a eso. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, lo que nuestro corazón debería desear es restaurar si ese está perdido, nosotros en vez de criticarlo, señalarlo, decir que está mal, que se va al infierno, nosotros como iglesia verdadera de Jesucristo deberíamos levantarnos y decir, oremos por ellos. Amén. Que eso fue lo que yo empecé a hacer, a orar no solo por ese ministerio. El Señor me ha llevado a entender que somos parte de un cuerpo, no somos... No tenemos algo nuevo, no podemos andar buscando revelaciones buscadas de la Biblia para impresionar y decir, ya vieron, yo tengo más. Y ahora que yo estoy fuera, yo digo, a eso le decían revelación. Son cosas hasta motivacionales a veces. Y la gente, ¡hala, qué revelación! ¡Hala! Gracias a Dios nosotros sí tenemos la verdad. Pablo dice, nadie tiene la verdad. Hoy todos vemos tras cortinas, dice. Pero un día vamos a ver la verdad cuando Él venga. Entonces no podemos decir que nosotros somos mejores a todos. Y por eso nos estamos levantando. Y yo le decía algo, hay algo que quiero, para ir terminando, cuando yo vi ese sueño, yo le decía a Alice, entende algo. Porque ella entraba a ese donde iban a ser evaluados un montón de personas. Y yo le decía, mira pues Alice, el Señor me ha hablado que en la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, los primeros que empezaron a ser evaluados bajo el juicio del Señor fueron esas personas. Los que hablan de Él, los que por mucho tiempo atrás Él y su Espíritu Santo se estuvieron
estuvieron ministrando esas iglesias, pero nadie quiso. ¿Por qué? Porque antepusieron la religión, antepusieron las doctrinas, antepusieron los deseos. Los pastores lo que querían enriquecerse, tener posiciones, ser llamados pastores, ser llamados lo que sea, menos hacer la obra de Jesucristo. Entonces yo le decía, eso fue exactamente, no es el primer sueño, no. Desde que yo me salí, el Señor empezó a hablarme juicio, 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 y todos están siendo evaluados. Sí. Toditos, por eso ella entraba y miraba, y hasta el propio pastor entraba, él fue me sometido también a evaluación. Ahora, apúrate porque no vaya a ser que reprobes, le decía yo. Tené cuidado, mejor atender lo que yo te estoy diciendo, porque tú vas a ver aquí de este lado, que yo ya lo vi, vas a ver todo lo que vas a entender. Y aparte y el pequeño detalle, es que es lo que yo te decía. No, o sea, cuando Dios, pero queremos hacer todo religioso, ¿verdad? Ella hubiera estado contenta si yo le digo, sí, mira, manda una carta o anda a hablar con él. Y yo le decía, no, no vayas porque él no va a entender. Yo ya pasé de este lado y quise humanamente solventar para que la relación quedara bien. No se puede. Dios en la palabra marca que Él va a poner discordia porque se va a dar esta separación. Fariseísmo, ¿verdad? Los sacerdotes y sus apóstoles. Yo no estoy diciendo, a mí no me interesa al día de hoy, con lo que Dios me ha enseñado y lo que Dios me ha mostrado, lo que menos me interesa es ser reconocido por la gente, lo que menos me interesa es tener un renombre. No me interesa eso. Es obrar en la vida de la gente, llegar a la iglesia de Jesucristo con el verdadero evangelio, con un Dios soberano, fuera de toda religión, fuera de toda doctrina. Entonces yo le decía a ella, entendé eso y deja que tu alma, Dios, cuando Dios se meta, por eso Pablo decía, no, es que a mí me es necesario hacerle caso a Dios, no, yo no les voy a hacer caso a ustedes, yo le voy a hacer caso a Dios. Y es importante que ustedes tiendan eso, mencionaba lo del ministerio, porque la gente está con un miedo. Hay mucha gente que en su interior sabe que eso está mal, sabe que el lugar donde están no es correcto. Miran en sus propios pastores perdiciones, miran que el pastor se mete con, por favor, Alice. Sí, se oyen que el pastor se metió con las hermanas de la iglesia. O sea, créanme, no solo es en ese ministerio. Cuando yo salí me di cuenta que era a nivel general. Y no tengan miedo, hermanos, si usted me está escuchando y usted es de esas personas que sabe que las cosas no están bien y le meten el temor, pero si te vas a salir y mira, vas a perder la cobertura. Hermanos, si usted no busca de primero ser cubierto por el amor de Jesucristo y lo están amenazando, salga corriendo de ahí y busque a Jesucristo. No estoy diciendo búsqueme a mí, no sé. Pídale al Señor, así como a Alice Dios la guió con mi persona. No sé a dónde Dios lo puede guiar a usted. Tal vez hay gente que nos va a escuchar que ni siquiera es de aquí de Guatemala, pero si usted está en una iglesia con la misma situación, hermano, corra por su vida, sálvese, pídale a Dios que le alumbre, que lo ubique en el lugar donde Él todavía está y que lo guíe. Por eso es que decía, mucha la mía es poco los obreros, pero que hay obreros, habemos obreros que no estamos buscando renombre. Con que usted obedezca, aunque no me digan, porque yo mismo les digo, para que usted realmente, yo sea su pastor, y ese es un proceso realmente, porque usted puede decirle al pastor a su pastor y no le hace caso. ¿Sabes qué es bien puntual ahorita, recordándome lo que hablábamos el domingo cuando hablábamos de la enseñanza del libro de autoridad espiritual? Que me llamó demasiado la atención, que Satanás se ríe. Exactamente. Cuando la persona que habla de Dios no está en obediencia. Me impresionó bastante porque va acorde con lo que vemos. Vemos muchos casos donde se saben cosas muy personales a veces, ya sea del ministerio, ya sea del pastor, que no van acorde a su mensaje. Exacto.
Y es congruente, una persona de que no está siguiendo la autoridad, no está siguiendo una orden de parte del Señor, ¿pueda predicar el nombre de Dios? Claro que sí. Sí, eso se da, los fariseos eran los que hablaban de la ley de Moisés y todo. Ellos eran. Entonces, por eso Jesús decía, miren, ustedes, escúchenlos, hagan lo que ellos hablan, pero no lo que hacen. Porque ese es el problema del fariseísmo. Entonces te van guiando por, ahora, dejemos el fariseísmo. No, es que ahora en día caímos en sectarismos. Sí. Bueno, el fariseísmo es una secta, pero que todavía eran exageradamente, era vestimenta, no, ahora las sectas se voltearon al pecado y los últimos tiempos dice, yo los voy a dejar libres a ustedes con sus propias moralidades, con sus propios deseos y ni cuenta se van a dar, les voy a quitar todo entendimiento. Y eso lo estamos viviendo el día de hoy. Pero mis amados hermanos, el objetivo de esto no es hablar mal de la gente, es que usted entienda que hay un Dios poderoso, que estamos viviendo últimos tiempos. Tiempos complicados, no solo en el mundo, catástrofes, lluvias, bueno, todo lo que se está viéndose cumplir cosas de la Biblia respecto al pueblo de Israel y todo eso, sino a nivel también eclesiástico, lo que nosotros creíamos que era de Jesucristo, ahora resulta que no, y Dios por su misericordia nos ha sacado de eso, y esperamos que esto sirva a muchos para que empiecen a buscar y corran por su vida. Por eso es que corre por tu vida, corre por tu vida. Y ver también pues una obra verdadera que usted se disponga al oír y a ese Dios sobrenatural, a ese Dios soberano, porque una de las cosas es que todo mundo nosotros estamos marginados porque tengo que ir a una iglesia y porque voy a ir a escoger un pastor. No, eso no puede ser así. Así que, bueno, creo yo que vamos a cerrar este podcast. Yo siento de Dios hacer una oración, porque creo que muchas personas van a ser ministradas, muchas personas, si ustedes se dan cuenta, aunque sí vimos un poco de su testimonio, quería este podcast lanzar un mensaje. Eso fue lo que Dios me ordenó, lanzar un mensaje más profundo, por favor. Ya pasó lo impresionante, el sufrimiento, como yo lo traje. El que quiso entenderlo, gloria a Dios. El que no, pues que Dios siga teniendo misericordia de usted, pero el que está entendiendo el procedimiento de este testimonio, entienda también que no solo es un testimonio de la familia Sosa, sino también es un testimonio de lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos, que está obrando por lados donde usted no creía, con personas que usted no creía y menos esperaba. Así está pasando hoy. Que Dios alumbre su mente, que Dios con su entendimiento pueda abrir sus ojos. Por eso yo quiero cerrar con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, hace 2 años empezamos a vivir esto, pero ahora, hasta ahora, Señor, tú nos has dado, Señor, la libertad y tú has querido que nosotros nos pronunciemos. Tú sabrás lo que vas a hacer, Señor. En este mismo momento, no sé en qué hora, qué día, gente va a estar escuchando esto. No sé si mañana, 1 año, 2 años. Pero desde ya, Señor, utilizamos los medios de comunicación para levantar tu nombre, Señor. Padre, úsalo como tú quieras. Sabemos que no es fácil. Sabemos que también para nosotros no es fácil estar hablando y confesando cosas, Señor. Pero nosotros lo dejamos en tus manos y lo ponemos en las manos también de aquellos que van a escuchar. Que cada uno sepa administrar, Señor, lo que escucha. Que cada uno entienda que nosotros no vamos a estar esperando aplausos.
que nosotros no vamos a estar esperando reconocimientos, que nosotros no estamos esperando que la gente realmente entienda lo que nosotros queremos hacer. Lo único que nosotros esperamos, Señor, es que tu nombre sea glorificado, que toda la gloria sea para ti, que todo el honor sea para ti, porque yo, Señor, Lester Manchamé, no pudo haber hecho nada por estas familias, Señor. De hecho, Señor, ni siquiera sabía por lo que ellos estaban pasando. Ni siquiera puedo imaginar el día al día de nuestra hermana Alice. Ni siquiera puedo imaginar la aflicción que sus corazones sentían, como tampoco en este mismo momento no puedo imaginar lo que mucha gente pueda estar viviendo. Pero, Señor, aquí estoy dispuesto a trabajar en tu obra. Estoy dispuesto para todas aquellas personas que quieran conocer a este Dios que se ha movido en esta familia. Entiendan, no queremos reconocimiento, no estoy haciendo esto para un reconocimiento. Estoy haciendo esto porque usted necesita conocer a Jesucristo. Y si usted es de aquellos que ha pasado años y tras años en su iglesia y no ha visto un movimiento de esto, hermano querido, busca al Señor, corra por su vida. Estamos en últimos tiempos. Yo sé que Dios se va a mover, pero abra sus ojos, hermano. Tiene que también usted ser libre y usted liberarse de esas doctrinas y buscar a Cristo. Deje de estar en una iglesia y estar engañándose a usted mismo, viendo que no sucede nada y se engañan, porque eso es el problema de la iglesia, que no quiere salir. También no solo es culpa de los pastores, de los ministerios, no, también es culpa de las ovejas que les gusta estar ahí en las iglesias sin que nada pase y solo sentirse bien y estar saboteándose, creyendo que están haciendo algo. No, hermano, los últimos tiempos están cerca. Yo bendigo la vida de todos ustedes. Yo bendigo la vida de todas las personas que van a escuchar este podcast en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo entre y toque sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Dios les bendiga.